Sí, sí, muy bien, que el Señor les bendiga, familia. ¿Cómo están? Bien. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de visitarles en esta tarde, noche ya. Hace tiempo que no veníamos, ¿sí? Pero es un gozo el poder verles, el poder ver rostros nuevos también y poder ver la gracia de Dios en medio de ustedes. Así que alabamos el nombre de nuestro Señor. Recién cantábamos Él me sostendrá, ¿sí? Y cada uno de nosotros decimos amén y levantamos la voz, y en momentos así parece que somos como David enfrentando a Goliat, ¿sí? Y vamos, como dicen los dominicanos, vamos para adelante, ¿sí? Y parece que nadie nos puede parar. Pero en el momento de la prueba, de la dificultad, en el momento de la tribulación, donde hay lágrimas en nuestros ojos, parece que estas canciones nos las olvidamos. Y tenemos que recurrir a la palabra del Señor, que sea nuestro bálsamo. Debemos recurrir a salmos, como el salmo que vamos a meditar hoy, que es el Salmo 46, que nuestro hermano ha leído ya. Pero les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 46. Y este salmo es un bálsamo para mi vida, para mi propia vida, en lo largo de mi caminar en el Señor. Y seguramente de muchos de los que están aquí, pero fue un bálsamo en la vida del reformador, podríamos decir nuestro amigo, Martín Lutero, este reformador alemán, teólogo, músico, el cual ministró allí en Alemania y también fue un gran compositor de himnos. Y uno de estos himnos que compuso fue ese himno conocido, traducido en muchos idiomas, Castillo fuerte es nuestro Dios, y justamente basado en este salmo. Este precioso salmo, un himno inspirador que Lutero escribió cuando él atravesaba un momento difícil en su propia vida, en su familia. Había una pandemia o epidemia allí en Alemania y él sentía gran debilidad, gran crisis. Uno de sus hijos casi muere y él estaba decidido a irse por el bien de su familia, pero Dios intervino. Y él se refugió en el Señor, se refugió en este salmo. Y él vio al Señor obrando, castillo fuerte es nuestro Dios. Él vio al soberano digitando cada momento de su vida para su gloria y honra. Y nosotros debemos vivir de esta manera. Nosotros, como cantamos recién, Él me sostendrá. Y debemos descansar en el Señor Dios Todopoderoso. Debemos descansar en aquel que nos ha salvado, que nos ha perdonado y que nos da todo en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros debemos ir una y otra vez al Señor y decirle y saber que Él siempre, mis queridos hermanos, Él siempre está con nosotros. Él lo ha prometido. Y descansamos en lo que Él ha dicho en su palabra. Y este salmo, el Salmo 46, y he titulado de esta manera, el Señor está con nosotros. Porque lo vemos allí en el versículo 7 y lo vemos allí en el versículo 11. Y quiero que veamos y contemplemos, si vamos a leerlo nuevamente, pero que contemplemos su poder, que contemplemos su paz y que contemplemos su victoria. Que podamos meditar en esta tarde, en esto tan precioso que nos dice este cantor de Israel, este hijo de Coré. Lo leemos nuevamente, por favor. Salmo 46. Dice así la Escritura para el lector del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios le ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos,
Sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Versículo 11, lo leemos juntos. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Que el Señor bendiga su palabra. Sí, oramos, iglesia. Señor y Padre, venimos delante de ti una vez más. Estamos delante de tu verdad preciosa que nos vivifica. Y oramos para que este salmo, este precioso canto entonado durante siglos, Señor, sea un bálsamo para nosotros. Queremos reflexionar en esta verdad, en esta realidad de que tú estás con nosotros, tú estás con tu pueblo. Queremos ver tu poder, queremos ver tu paz, queremos ver tu victoria contemplada en este precioso cántico. Oramos para que tú nos hables, que tú trates con nosotros. Tú conoces, oh Señor, nuestro andar, tú conoces todas las cosas de nosotros y oramos para que podamos ser vivificados, consolados por medio de tu palabra, animados por ella. Trata con nosotros. Oh Señor, oramos también si hay en medio nuestro personas que aún no te conocen, que tú en tu gracia les salves, que puedan confiar en ti, que puedan poner su fe en ti, en aquel Dios todopoderoso, inmutable, que no cambia y que nos ha traído salvación en Cristo Jesús. Oramos agradecidos. Fortaleceme, Señor, de manera especial para poder exponer tu palabra con la claridad que tú nos llevas y nos indicas. Señor, bendice a tu pueblo en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor está con nosotros. Y lo vemos allí en el versículo 7, lo vemos allí en el versículo 11. Podríamos decir que es el coro de esta canción, de este cántico, de los hijos de Coré. Y quiero que veamos 3 puntos: su poder, su paz y su victoria, y que esto sea un refresco, un consuelo para tu alma, mi querido hermano. Y en la semana que vamos a comenzar, que seguramente vamos a enfrentar adversidades, situaciones que se nos presentan imprevistos, diferentes urgencias, quizás accidentes, malas noticias, que obviamente cambian nuestra agenda, cambian nuestra rutina y nos vemos obligados a redirigir nuestros pensamientos y acciones porque algo nuevo se presentó. Y si no te ocurrió, te va a ocurrir. Y nos va a ocurrir de este lado de la gloria. Que seamos cristianos, no estamos ajenos de los problemas, no estamos ajenos de las adversidades. Algo se nos va a presentar que está fuera de nuestro plan. Y seguramente ninguno de ustedes pone en su agenda, bueno, hoy quiero tener tal situación difícil. Hoy quiero tener alguna tribulación. Me encantaría tener alguna tribulación. No, nadie pone eso. Pero está en la agenda. Y está en la agenda de nuestro Dios. Para que nos demos cuenta que somos frágiles, que somos vulnerables, que somos cambiantes y que no somos soberanos sobre nuestras vidas. A veces nos creemos que somos soberanos sobre nuestras vidas. Nos creemos que tenemos una agenda bien marcada y no sé cómo es tu hogar. Quizás lo tenés en la heladera o en alguna libretita o en el celular. Tenés una agenda y querés organizar todo. Vos no sos soberano. Vos no sos soberano. Ni yo soy soberano sobre nuestras vidas. Y este salmo que expondremos hoy, como el resto del salterio, moldea nuestros pensamientos, moldea nuestros sentimientos, hermanos, en la dirección correcta, vivificando nuestras vidas, alentándonos a confiar y descansar en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier tribulación. Podemos descansar en medio de cualquier circunstancia en aquel que sí tiene todas las cosas bajo control, que ese es nuestro Dios. Él es el Dios soberano, nuestro Dios. Y para nosotros los creyentes es nuestro refugio y fortaleza. Observen ahí su poder. Y el salmista comienza con esta declaración maravillosa de quién es nuestro Dios. Observen allí versículo 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Está expresando este nombre de Dios, que no es el nombre divino que conocemos comúnmente en las Escrituras, Jehová o Yahvé, como conocemos el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. El salmista está usando el nombre de Dios, Elohim, que es la forma plural de Él, que significa el poderoso, el Dios todopoderoso, aquel que gobierna el universo, aquel que lo creó, Él está con nosotros. Aquel que lo creó es mi refugio y fortaleza, Él nos sostiene. Está hablando del Dios creador. Y mis queridos hermanos, qué afirmación tan maravillosa, contundente de quién es nuestro Dios.
Él es Elohim, aquel extremadamente todopoderoso. Él es nuestro Dios. ¿Y qué manera de comenzar este cántico? Porque nos da una perspectiva correcta de nuestra situación, de nuestro problema, que para nosotros es enorme, pero no es tan grande que supera a nuestro Dios. Hay alguien que supera esa tribulación. Hay alguien que está por encima de ese problema, que es nuestro Dios. En el primer versículo de las Escrituras encontramos en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Así que el salmista pone esa idea en tu mente, en mi mente. Estoy hablándote del Creador Todopoderoso que hizo todas las cosas que existe por medio del poder de su palabra. Él en 6 días creó todas las cosas y en el 7º descansó de su obra creadora. Tanto el cielo como la tierra, visibles, invisibles, todo, absolutamente todo, fue creado por Él. Y el salmista, mis queridos hermanos, pone esta imagen en tu mente, en tu corazón, para que puedas confiar, descansar. Te estoy hablando del Creador, de aquel que sustenta todo. Te estoy hablando del Señor Dios Todopoderoso. Y al magnificar al Señor, al ponernos en perspectiva, Él nos está mostrando que nuestro problema, que nuestra tribulación, que nuestra situación difícil no era tan grande. Para nosotros sí es grande, pero para Él no. Descansa en el Señor, porque Él está con nosotros. Recordamos la historia de David y Goliat, en 1 Samuel capítulo 17. Recordamos y la contamos a nuestros niños. Y pensamos en ese muchachito que enfrentó a ese gigantón blasfemo. Y seguramente te has preguntado, bueno, ¿por qué David lo enfrentó? ¿Porque era un muchachito de superfe? ¿Porque era un muchachito distinto? ¿Porque confiaba en sí mismo? ¿Porque confiaba en que él lo podía vencer a Goliat? ¿Por qué enfrentó David a Goliat? Justamente porque él confiaba en el Dios Todopoderoso que reina, en Jehová de los ejércitos. Él había estado en el campo y él veía como el Señor lo guardaba, lo cuidaba del león, del oso, y sabía de que Dios lo iba a proteger de este gigantón blasfemo, porque David todo el tiempo y toda su vida contempló al Dios Todopoderoso que reina. Y Goliat ciertamente era grande, pero no era tan grande en comparación con nuestro Dios. Lo que nos preocupa tantas veces es una falta de visión, una visión incorrecta. Nos ponemos los anteojos incorrectos, no los anteojos de la fe. Y necesitamos ponernos y ver en perspectiva. Y David descansaba en el Señor Todopoderoso. Hermanos, necesitamos observar los problemas y al enfrentar las situaciones difíciles que quizás son diarias, que quizás son claramente reales, pero debemos verlo en una real dimensión y descansar en el Señor Dios Todopoderoso que reina, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestra fortaleza. La idea ahí detrás de este versículo es que cada día Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y piensa en esto, nunca hay debilidad en nuestro Dios, nunca nuestro Dios está falto de poder. ¿Hay algún momento que está falto de poder? Claro que no. ¿Hay un momento que Él está débil? Claro que no. ¿Hay un momento que Dios nos dice, estoy de vacaciones, no me molestes? Claro que no. No hay momento en el cual esté cansado sin fuerzas suficientes. Él es el inmutable Dios Todopoderoso y Él es nuestro refugio y fortaleza. Aquel que lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana. ¿Se dan cuenta que este salmo moldea nuestro pensar en una dirección correcta? Dios nos está diciendo a través de este cántico, confía en mí, yo estoy con ustedes, descansa en mí. Cuánta paz, cuánta seguridad. Y este cantor de Israel, el salmista, está diciendo, el Dios Todopoderoso es mi refugio y fortaleza, y Él corre a esconderse. Él corre a esconderse en el Señor, se esconde en Dios. Es como aquel soldado que va en busca de refugio, que va a su trinchera y que va a descansar allí. Es como ese niño que va a los brazos de su papá o de su mamá buscando refugio. Así se encuentra el salmista, así se ve el salmista. Y mis queridos hermanos, esta realidad de este salmista es nuestra realidad, de toda persona que está en Cristo. Es realidad de todo verdadero creyente.
porque en Él, en nuestro Dios, encontramos consuelo, seguridad, descansamos en la mano poderosa de nuestro Dios, descansamos en nuestro Padre amoroso. Nada puede tocarnos, excepto que Él lo permite, que Él lo permita para mostrarnos algo en nosotros. Hermanos, si estamos en Cristo, estamos plenamente seguros. Nuestro mayor problema, tu mayor problema fue solucionado. Fue solucionado en la cruz del Calvario. Y por eso vos y yo podemos decir confiadamente, Él es mi refugio y mi fortaleza. Yo me refugié en la justicia de Cristo. Yo fui revestido en la justicia de Cristo cuando creí, cuando me entregué al Señor, descanso en Él. Mi mayor problema fue resuelto allí en el Calvario. Todos mis pecados fueron perdonados en su nombre. Y podemos descansar plenamente en el Señor. Así que, queridos, no podemos vivir como aquellos que no tienen esperanza. No podemos vivir angustiados por el mañana. No podemos vivir afanados y turbados. Sabemos el glorioso mañana que nos espera, pero también sabemos que el Señor de toda gracia nos dará de su gracia y de su fortaleza para atravesar cada situación difícil de este lado de la gloria. Podemos descansar en Él. Él es nuestro refugio. ¿Puedes decir eso? Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es el refugio en el día malo. Él es el refugio en el día de la angustia. Como decían los puritanos, en esa noche oscura del alma, el Señor es nuestro refugio y debemos descansar en Él. Nosotros estamos seguros en Cristo porque sabemos que cada situación que enfrentamos, buena o mala, es para nuestro bien. Descansamos en Él. Sabemos que cada situación es para nuestra santificación. Dios tiene un propósito y Dios usará esa tribulación, sea grande o pequeña, de este lado de la gloria, y Él nos dará su protección en medio de la adversidad y Él la usará para un bien mayor. La idea detrás de la palabra que Él es nuestra fortaleza es ese poder dado por el Dios Todopoderoso para atravesar esa aflicción. La idea es, está la aflicción, pero Dios te capacita para atravesarla. Y por eso el salmista corre a Él. Y él dice, el Señor es mi refugio, es mi fortaleza, porque Dios me capacita para atravesar esta prueba. Él me sostiene con esas fuerzas sobrenaturales. No sabemos con exactitud cuándo se escribió este salmo. No sabemos la circunstancia que estaba atravesando la ciudad de Jerusalén. Ellos tuvieron muchos enemigos a lo largo de la historia, situaciones diversas que enfrentaron. Pero vemos, al leer el Salmo y al hacer una simple observación, que la ciudad estaba rodeada por enemigos. Nos habla el salmista de flechas, nos habla el salmista de lanzas, nos habla el salmista que hay enemigos rodeándolos. Así que había una amenaza, había un ejército extranjero rodeando a la ciudad. Pero el salmista no observa los muros como su defensa. No. El salmista eleva su mirada y él dice, yo no me refugio en estos muros. Yo me refugio en el Señor. Yo me refugio en el Dios Todopoderoso. Él es mi fortaleza. Él es mi refugio. Él me protege. Él me va a dar esa fortaleza para que yo pueda salir adelante. Hermanos, lo mismo ocurre con nuestras vidas. Dios sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. Y hermanos, en el tiempo de mayor debilidad, es donde se muestra su gracia, donde se muestra esa fortaleza que Él nos da para que podamos atravesar, para que podamos enfrentar la tribulación en sus fuerzas. Dios, nuestro Dios, es el Todopoderoso. Y Él está siempre pronto para sostenernos. Observen cómo sigue diciendo en la segunda parte del versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Literalmente dice una ayuda muy presente en los problemas. Piensa por un momento. Una cosa es decir, bueno, Dios es el Dios Todopoderoso, pero ¿qué si es un Dios lejano? ¿Qué si es un Dios que está desatendiéndonos? ¿Qué si
si no nos presta atención, si es indiferente a nuestra adversidad, a lo que estamos necesitando. Porque ciertamente yo necesito, como los amigos de Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, en tierra extraña, en Babilonia, que Dios esté con nosotros en el horno de la aflicción, en la tormenta. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que Él va a estar ahí, que Él es un Dios siempre presente, muy presente en los problemas. Y el salmista proclama, Dios, quien es todopoderoso, está sumamente, extremadamente cercano en medio de mi situación difícil, en medio de mis tribulaciones, cualquiera que sea. Sabemos que Dios es un Dios trascendente, que trasciende a la creación, a su obra creadora en poder, en santidad, en eternidad. Él es excelso. Pero también sabemos que nuestro Dios es un Dios inmanente, un Dios cercano, que está cercano a su creación, que la sustenta, que redime su creación, que está atento a su pueblo. Él alimenta, nos dice las Escrituras, las aves del cielo. ¿Cómo no te va a cuidar de vos? ¿Cómo no va a cuidar de mí? Él nos sostiene. Y Dios no podía estar más presente en cada dificultad. Amado hermano, Dios te conoce, Dios me conoce, Dios conoce todo lo que nos sucede. Descansa en Él, aprende a vivir por fe, descansando y sabiendo que por más que no lo sientas, Él está presente. Porque la vida cristiana no se trata de sentir, se trata de creerle a Él, descansar en su palabra, en su revelación. Y si Él dice que está presente, está presente. Amén. Amén. Él está presente. Necesitamos recordar las palabras de nuestro Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Todos los días hasta qué? Hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy todos los días con vosotros. Y descansá en su promesa, descansá en su cuidado. Él siempre está ahí para fortalecernos en nuestra fragilidad, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación, de adversidad. Puede ser física, espiritual, relacional o emocional. Dios es nuestra ayuda presente, muy presente. Recuerdo hace unos años atrás, en el 2008, a mi cuñado le diagnosticaron cáncer. El que era esposo de mi hermana. Un hombre joven, abogado, sirviendo al Señor en su iglesia local, con 2 hijos pequeños. En ese momento Gonzalo y Victoria tenían 8 y 6 años. Y apareció el cáncer ahí, esta gran tribulación. Toda la familia, obviamente mi hermana, él, los chicos, todos nosotros estábamos en gran angustia. Pero vimos el socorro del Señor. Vimos al Señor Todopoderoso que estaba a nuestro lado. Y aunque el Señor, Dios Todopoderoso, quiso llevarse a Carlos, pudo dejar a mi hermana y a mis sobrinos con esa su fortaleza. Y ella pudo educarlos en el temor del Señor. Y ella pudo disfrutar y proclamar a sus hijos esta gran verdad, que Dios es siempre bueno. Y ella pudo contemplar ese socorro del Señor en el momento oportuno, en el momento de gran debilidad. De gran debilidad. Aunque hubo lágrimas, incluso hasta el día de hoy, como verán, el hablar de Carlos me afecta. Hubo grandes lágrimas, pero el Señor nos socorrió. Porque nuestro Dios, Él está presente. Él es nuestro refugio y fortaleza, cada día, en cada instante. Y esa es la realidad. Si estás en Cristo, es tu realidad. Nunca estás solo. Nunca estás solo. Y la pregunta que debemos hacernos frente a las tribulaciones diarias que tenemos es ¿dónde buscas la ayuda? ¿Dónde buscas la ayuda? La tribulación va a estar ahí. Los problemas van a surgir. Quizás tu vida de este lado de la gloria va a ser problema tras problema. Y si Dios lo quiere así,
¿Dónde buscas la ayuda? ¿Dónde buscas tu socorro oportuno? ¿Dónde te refugias en tiempos de necesidad? Espero que sea en Dios, porque solo en Él encontramos consuelo, solo en Él encontramos fortaleza. Por eso el creyente, como dice otro salmo, el Salmo 112:7, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, está confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá. Frente a la mala noticia, el creyente puede descansar y estar tranquilo y seguro, porque Dios es nuestro refugio y fortaleza. Un Dios presente en cualquier tribulación, en cada tribulación. Por tanto, dice el salmista, observa en versículo 2, no temeremos. No temeremos. Y él expresa de una manera poética, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, no vamos a temer. Aunque parezca que esta tribulación sean grandes montes que se deslizan, aunque parezca que esas tribulaciones sean terremotos, maremotos, que nuestra vida entera se sacude, el salmista puede decir, no temeremos. El por tanto obviamente nos lleva al versículo 1. ¿Por qué no temeremos? Porque Dios es ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza. Dios, descansamos en Él, Él está siempre presente. Un comentarista dice de esta frase, es la declaración negativa más positiva que podría haberse hecho. Es una declaración enfática, una declaración audaz, de una fuerte confianza en el Señor. Y espero que sea tu realidad, mi querido hermano, de decir frente a la tribulación, no vamos a temer. No sé cómo lo vamos a solucionar. No vamos a temer, vamos a descansar en el Dios Todopoderoso que reina, en el soberano, en aquel que tiene todas las cosas bajo control. No vamos a temer, vamos a descansar en Él. No importa lo que enfrentemos, no nos vamos a atemorizar. Dios está al control. Recuerdan el Salmo 23, el versículo 4, David dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, ¿cómo sigue? No temeré mal alguno. ¿Y por qué, David, no temerás? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. David es consciente de que él va a atravesar ese valle de sombra de muerte. Pero él está confiado, descansa en su Señor, porque Él está con él. Él está con David atravesando ese valle. Mi refugio y mi fortaleza es mi buen pastor que está conmigo. Mis queridos hermanos, si bajamos la mirada, claro que este mundo es de temer. Este mundo odia a Cristo, este mundo odia a la iglesia, este mundo es temible. Este mundo caído tiene demasiadas cosas por qué temer. Y ustedes lo saben en el día a día, en la calle. La calle está sumamente difícil. Y hay razón para temer, pero podemos descansar en que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, está con nosotros siempre, por eso no temeremos. El salmista proclama esta verdad, no temeremos. Y a continuación Él presenta esas adversidades, como hemos mencionado, esas grandes circunstancias de una manera gráfica. Él está poniendo esa imagen en nuestra mente de montañas, de mares que se sacuden, de la tierra que se mueve, para decirnos, va a haber problemas reales y difíciles, pero no vamos a temer. Descansamos en el Señor. En segundo lugar, quiero que observemos su paz. Su paz. Observen conmigo, versículo 4. El salmista ahora cambia de imagen. Él nos habla de esas tribulaciones que son como grandes montañas, como el mar que se sacude, pero ahora cambia de imagen. Y en la poesía hebrea está transmitiendo diferentes imágenes, no tanto la rima, sino imágenes ponen en nuestra mente, para que confiemos en el Señor. Y Él nos está hablando de esa paz. De esa paz. Y dice el versículo 4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella.
Y si está en medio de ella, estamos tranquilos. Y por eso dice el salmista, no será sacudida. Dios la guardará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Pero ¿qué ocurrió? Dio él su voz. Y observen esta imagen. La tierra se derritió. Hay alguien que tiene autoridad aquí. Y ese es nuestro Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando una ciudad era sitiada, lo primero que ocurría, aparte del sitio, era que ese ejército invasor buscaba la fuente de agua, para cortar esa fuente de agua, para que la ciudad que estaba rodeada tengan que, en la brevedad, quizás pasaban meses, ¿no? Pero en la brevedad salir a buscar agua. Y cuando ellos hicieran una brecha para salir a buscar agua, el ejército invasor iba a entrar y poder tener la ciudad de una manera fácil. Entonces cortaban el suministro de agua. Pero aquí el salmista nos presenta y nos dice, hay un río que fluye constantemente y está dentro de la ciudad. Y por eso tenemos paz, por eso tenemos tranquilidad. Y claramente es una imagen de ese refugio sustentador, de una firme esperanza en Él, el que el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos, que Él nos va a socorrer y nos va a proporcionar todo lo que yo necesito en medio del conflicto. Y puedo descansar en esa paz que Él me proporciona. Claramente ese río no es literal. Es una imagen que está usando el salmista. En los versículos anteriores el salmista describe montañas, el agua en lenguaje poético, y señalando esos tiempos de devastación, esas tribulaciones. De la misma manera este río es metafórico y expresa esa idea del fluir de la paz, esa idea del fluir de ese suministro de agua que Él nos da en medio de ese tiempo de sequía, cualquiera que sea. Por eso el creyente disfruta de la paz del Señor en medio de la tribulación. Esa paz, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso debo orar y debo llevar toda la aflicción, toda la adversidad, todo aquello que me pesa en oración a Él. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. La idea de esa paz es que me cuida mi mente, me guarda mi corazón para que no piense cosas que no son, para que no piense más allá de lo que veo en su palabra, que descanse en Él. Es su paz que nos guarda. Él nos sostendrá. Pero también presenta aquí el salmista, observen, versículo 4, hay paz, pero también hay gozo, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Hay una fuente ilimitada de gozo que obviamente que viene de nuestro Dios. Y tenemos paz en medio de la aflicción. Tenemos gozo en medio de la aflicción. Recuerdo en los últimos días, mi cuñado en 3 meses el Señor se lo llevó. Pero en los últimos días recordar canciones y cantar y alabar al Señor en medio de esa gran adversidad que él estaba viviendo, que la familia estaba viviendo. El creyente siempre tiene gozo, siempre tiene consuelo en el Señor y disfruta de esa paz. No es una paz de librito, es una paz real, que descansamos, nuestra mente descansa, nuestro corazón descansa en el Señor. Por eso en las Escrituras, a nosotros los creyentes, ¿cómo se nos llama? Se nos llama bienaventurados. Somos realmente felices, dichosos en Él. Y debemos descansar y modelar nuestra mente en Él. Debemos modelar nuestra mente y nuestro pensamiento en este salmo y en toda la Escritura. Debemos descansar. Estamos firmes y seguros en su amor. Jesús, nuestro amado Salvador, nos prometió ese gozo sobrenatural. Y podemos descansar en Él. Podemos descansar en cada una de sus palabras. Podemos descansar en lo que Él hizo. Es una paz y gozo que nos dan aliento para seguir. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella.
Y el salmista dice, el ejército invasor está afuera, pero nosotros podemos descansar y estar tranquilos, porque Dios, nuestro Dios, es nuestra paz y es nuestro gozo. Observen la descripción, allí en el versículo 5, habla del Altísimo, del Altísimo. Qué preciosa descripción. Y dice, Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará a romper el alba. Ahí al final del versículo 4, las moradas santas del Altísimo, esta descripción preciosa de nuestro Dios, este es uno de los títulos de nuestro Dios, y específicamente nos hablan de su autoridad suprema, de su majestad. Nos está diciendo que hay alguien en el trono y ese es nuestro Dios. Por eso descansamos en Él. Debemos descansar en Él. Dios está en medio de ella. Amados, nuestra confianza está plenamente en el Señor. Y este salmo, como les dije al principio, tiene este propósito de que podemos confiar en el Señor, de que podamos adorar al Señor y que podamos recurrir a Él en cada situación, en cada adversidad y saber de que Él está con nosotros. El Dios Todopoderoso está con nosotros y que Él nos da de su paz. Qué confianza que tenemos, mis hermanos. Descansa en el Señor una y otra vez. Que tu mente sea renovada por la verdad de Dios. Que tu corazón pueda descansar plenamente en lo que Él ha dicho en su palabra. Vayamos al final y veamos su victoria. Versículo 8. Contemplamos su poder, contemplamos su paz, y ahora quiero que contemplemos su victoria. El salmista termina con esta idea de venir y contemplar la victoria que es solamente del Señor. Observen, venid, contemplar las obras de ¿quién? Del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Él quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Y hay una invitación aquí, no solo a contemplar, sino también a observar. Y uno piensa, bueno, vamos a estar en guerra y vamos a la acción. No. La lógica de Dios es distinta. Versículo 10, Él nos dice, estad quietos. Observen simplemente, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltados entre las naciones, exaltados en la tierra. El Señor de los ejércitos, una vez más, está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Qué invitación a venir y contemplar la victoria del Señor, su obra, ese trabajo que Él hace por su pueblo. En el caso particular de los lectores originales, de los cantores, el Señor les ha salvado de una manera maravillosa. Pero en nuestro caso claramente nos habla acerca de la salvación. La salvación es del Señor, como cantábamos. Como dice la Escritura, la salvación es monergista. La salvación es toda de Dios, la salvación es toda de gracia. Él lo hizo todo. Y nosotros somos testigos de lo que Él ha hecho. Y en el caso de ellos, el Señor iba a pelear por su pueblo. Dios desmanteló esa trama de estos pueblos que estaban rodeando a esta ciudad. Él hizo cesar las guerras. Él quebró el arco, partió la lanza, quemó los carros. Todo eso lo hizo nuestro Dios. Y ellos observaron eso. Podemos recordar algunos hechos históricos que encontramos en la Escritura de obras de nuestro Dios. Por ejemplo, en Éxodo 14, ustedes recordarán cómo el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y después de la última plaga, después de la muerte de los primogénitos, el Señor los liberó y fueron liberados por Faraón y ellos pudieron ver la mano poderosa, el pueblo está libre y el pueblo está rumbo a la tierra prometida, el pueblo está rumbo al desierto para adorar al Señor, pero ¿qué sucede?
Faraón toma consejo de sus consejeros y comienza a perseguir al pueblo de Dios. Y tenemos esta imagen. El mar está delante, los egipcios por detrás, y el pueblo comienza a quejarse contra Moisés y le piensa decir: ¿por qué nos trajiste al desierto a morir? Vamos a morir aquí. Y Dios le dice a su siervo: no teman. Dile a mi pueblo: no teman. Estén firmes y vean. Quiero que vean algo, quiero que vean que la salvación es la que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes hoy han visto, no volverán a verlo jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. En otras palabras, mientras ustedes se quedan quietos. ¿Y qué observan? La salvación es del Señor. Y todos los pueblos en Canaán sabían que Dios era el que los había liberado. Dios fue exaltado entre las naciones. Y gran temor hubo en la tierra prometida. Gran temor de los cananeos. También podemos pensar en el relato que encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19. Está Sennacherib, rey de Asiria, y él quiere invadir Judá. Él ya ha llevado el reino del norte, pero él tiene la intención de invadir Judá, de invadir Jerusalén. Y Dios le dice al rey Ezequías, por medio del profeta Isaías, le dice lo siguiente. Y quiero que vean el paralelo con estas palabras de este salmo. Y soy tentado a pensar que este salmo se escribió en este contexto de esta salvación sobrenatural que Dios hizo al pueblo de Judá, a Jerusalén. Y dice en 2 de Reyes 19:32, por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. ¿Por qué? Porque el Señor iba a quebrar la lanza, la flecha. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, por amor a mi siervo David. Y claramente Dios salvó a su pueblo, y les invito a leer ese relato maravilloso, cómo Sennacherib volvió a Siria, cómo al poco tiempo fue asesinado por sus propios hijos. Él no entró en la ciudad. El milagro de Dios, porque la salvación es del Señor. Y el salmista dice: vean, contemplen cómo Dios nos rescató. Y la realidad, hermanos, el Señor está con nosotros. Podemos descansar en Jehová de los ejércitos. Él está con nosotros. Nuestro baluarte, nuestro socorro, nuestro refugio es el Dios de Jacob, nuestro amado Salvador. ¿Cuántas veces nosotros, teniendo comprensión de la Escritura y teniendo todo el canon completo, cuántas veces dudamos del Señor? Y nos seguimos preguntando, como el pueblo de Israel, si realmente el Señor está con nosotros. Una y otra vez en el desierto el pueblo se preguntaba eso. ¿Realmente el Señor está con nosotros? ¿Realmente vamos a ingresar a la tierra prometida? ¿Realmente Él nos dará agua, nos da de comer en el desierto? ¿El Señor realmente está con nosotros? Y amados, nosotros tenemos todo el canon. Tenemos toda la revelación. Estamos en el amado, somos aceptos en el amado, y aún así nuestra fe a veces nos dice, nuestra alma nos grita: ¿Dios está con vos? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a responder a tu alma? Realmente Dios está con nosotros. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es un Dios presente, y voy a estar quieto y voy a absorber esa salvación que Él me dará. Y voy a refugiarme y depender de Cristo. Soy acepto en el amado, dependo solo de Él. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y orar al Señor.
y regocijarnos que Él está con nosotros, que podemos disfrutar de su poder, de su paz, de su victoria a diario, que podemos regocijarnos en nuestro amado. Oramos. Oh Señor y Padre, venimos delante de ti en esta tarde una vez más agradecidos por tu gracia. Agradecidos, Señor, por este cántico, este salmo precioso, que es un bálsamo para nuestra alma atribulada, tantas veces afligida, por tantas cosas que nos ocurren de este lado de la gloria, pero que podemos una vez más levantar la mirada y descansar en ti, saber que tú estás con nosotros todos los días, que tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, un Dios siempre presente en medio de la aflicción. Y en medio de la aflicción tú nos llenas de tu paz, en medio de la aflicción tú nos brindas esa tu victoria y podemos nosotros salir victoriosos de esa aflicción. No en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. Que podamos, Señor, refugiarnos en ti. Tú conoces las adversidades que vivimos y oramos para que nuestra fe sea fortalecida a través de tu verdad. Que este salmo que hemos leído y meditado pueda seguir siendo ese bálsamo que necesitamos en nuestro andar diario. Gracias, oh Padre bueno, porque estamos en Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y gracias porque no hay nada ni nadie que nos puede separar de tu amor que se halla en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, por perdonarnos, por limpiarnos, por hacernos tuyos. Gracias por esta unión inseparable con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque estamos en el amado. Y en esta hora clamamos a ti. Si hay personas en medio nuestro que aún no te conocen, claramente tú no eres su refugio, tú no eres su fortaleza, pero oramos, Señor, por ellos para que puedan clamar a ti por misericordia y que puedan realmente refugiarse en Cristo, que puedan, oh Dios, clamar en esta tarde, en esta noche por misericordia y arrepentirse de sus pecados e ir a los pies de Jesucristo, el justo, aquel que dio su vida por nosotros en el Calvario, aquel que al tercer día resucitó, aquel que da perdón y vida eterna a todo aquel que cree. Oh Señor, clamamos en esta hora por salvación. La salvación te pertenece a ti. Y nosotros queremos vivir y proclamar esa fe sobrenatural que tú nos has dado. Queremos estar quietos y observar una vez más que tú eres Dios y que nuestra vida proclame en medio de las personas que nos rodean. Nuestra vida proclame tu grandeza. Nuestra vida proclame que tú eres nuestro Dios Salvador. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por este tiempo precioso con esta amada iglesia. Que tú la sigas santificando, que tú sigas tratando con cada uno de ellos. Oramos que tú fortalezcas de manera especial a la familia Regalada. Oramos por el pastor Gustavo, que sea tu gracia sobre ellos. Que tú les uses para ministrar al resto de la familia, que ellos puedan compartirles el Evangelio. Oramos para que este salmo sea un bálsamo en este tiempo de aflicción, de dolor. Padre bueno, también oramos por nuestro amado pastor Dardo, que tú le bendigas en su regreso. Gracias por la conferencia que se ha realizado y gloria a tu nombre, Señor. Oramos por esa palabra que fue expuesta durante estos días, que lleve su fruto para tu gloria. Oh Señor, toda la gloria sea a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les